Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas positivas. Y si no es así, no se preocupen. Porque con este vídeo, estoy seguro /diagonal de que les voy a subir el ánimo. Hoy vamos a hablar de un tema que está que arde, un auténtico bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que sinceramente, no me lo esperaba para nada. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo, una bomba que ha explotado en el universo de las celebridades. Prepárense para el drama. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban al canal. Es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Pero bueno, basta de preámbulos, ¿verdad? Vamos al grano. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo de las fotos íntimas de Ander Zell y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. La pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, la pareja que parecía tan perfecta, tan enamorada, se ha visto envuelta en una tormenta mediática. Para los que no estén muy al tanto, Ander Zell es una actriz turca de renombre conocida por su belleza y su talento. Y Kerem Bürsin, por otro lado, es un actor turco-estadounidense con un gran atractivo y una carrera exitosa. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans. Incluso la fantasía de muchos se hizo realidad cuando, después de varios rumores, confirmaron su relación en la vida real. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y en este caso el brillo de su relación se vio empañado por una filtración que, aunque no ha sido completamente confirmada oficialmente por ellos, ha generado una gran polémica. ¿Qué pasó exactamente? Pues al parecer, se filtraron fotografías íntimas de Ander Zell y Kerem Bürsin. Fotos que obviamente no deberían haber visto la luz pública. La noticia corrió como la pólvora inundando las redes sociales, los medios de comunicación y por supuesto, el corazón de sus seguidores. El revuelo fue mayúsculo. Los fans, divididos entre la sorpresa, la indignación y la preocupación, no sabían qué pensar. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Ander y Kerem. Es decir, no han salido públicamente a decir, sí, esas fotos son nuestras. Esto de alguna manera ha dejado un halo de misterio y especulación alrededor del tema. Pero la realidad es que la veracidad de las imágenes es algo que, desgraciadamente, parece bastante evidente. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este tema, porque hay muchos detalles que debemos analizar. La filtración de estas fotos no solo es un acto de vulneración de la privacidad, sino que también plantea importantes cuestiones sobre la ética, la responsabilidad y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. *** El contexto de la fama, un precio a pagar ***. Ander Zell y Kerem Bürsin son figuras públicas, y eso inevitablemente conlleva una exposición mediática constante. Su vida, sus relaciones y sus decisiones son escrutadas por millones de personas en todo el mundo. Si bien la fama puede traer consigo grandes beneficios, como reconocimiento, oportunidades profesionales y estabilidad económica, también tiene un lado oscuro. La privacidad se convierte en un bien escaso, y la presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. En el caso de Ander y Kerem, su relación fue objeto de intensa atención mediática desde el principio. Los fans estaban fascinados por su romance en pantalla y deseaban que la química que veían en la serie se trasladara a la vida real. Cuando finalmente confirmaron su relación, la noticia fue celebrada por muchos, pero también generó una mayor expectación y un aumento de la presión. Es fundamental recordar que a pesar de su estatus de celebridades, Ander y Kerem son seres humanos con sentimientos y derechos. Tienen derecho a su intimidad, a vivir su vida personal sin ser juzgados y a tomar decisiones sin ser constantemente vigilados. La filtración de sus fotos íntimas es una violación flagrante de esos derechos, y no podemos normalizar este tipo de comportamientos bajo ninguna circunstancia. *** La violación de la privacidad, un delito condenable ***. La filtración de fotos íntimas es un delito grave que debe ser condenado enérgicamente.
Se trata de una forma de violencia digital que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. La difusión de imágenes privadas sin consentimiento puede causar daños emocionales, psicológicos y sociales irreparables. En el caso de Hande y Kerem, la filtración de sus fotos íntimas es una intrusión inaceptable en su vida privada. Es un acto que demuestra una falta de respeto por su intimidad y que atenta contra su dignidad. No importa si son famosos o no, todos tenemos derecho a la privacidad. Es importante recordar que la persona que filtró las fotos es la responsable de este delito. Esta persona o personas actuaron de manera ilegal y deben rendir cuentas ante la justicia. Las autoridades competentes deben investigar el caso y tomar las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables. *** El impacto en la imagen pública, un daño irreversible ***. El escándalo de las fotos íntimas ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Hande y Kerem. Si bien muchos de sus seguidores han expresado su apoyo incondicional, es inevitable que la situación genere controversia y críticas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no han dudado en sacar provecho de la situación. Han publicado artículos, noticias y análisis que han alimentado la polémica y han generado un debate público. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, juicios y especulaciones. Es importante tener en cuenta que la imagen pública es un activo muy valioso para las celebridades. La forma en que son percibidos por el público puede afectar su carrera profesional, sus relaciones y su bienestar general. En el caso de Hande y Kerem, el escándalo de las fotos íntimas ha puesto en riesgo ese activo. Es fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. Es necesario fomentar una cultura de respeto a la privacidad y de empatía hacia las víctimas. No podemos permitir que la curiosidad morbosa y el sensacionalismo prevalezcan sobre la dignidad y el bienestar de las personas. *** Posibles consecuencias legales, la protección de la intimidad ***. La filtración de fotos íntimas puede tener graves consecuencias legales. En muchos países, la conducta está tipificada como delito contra la intimidad. Los responsables pueden enfrentarse a penas de prisión, multas e incluso a demandas por daños y perjuicios. Las leyes sobre la protección de datos y la privacidad están diseñadas para proteger a las personas de la divulgación no autorizada de información personal. Las fotografías íntimas entran dentro de esta categoría de información sensible, y su difusión sin consentimiento es un delito. En el caso de Hande y Kerem, es probable que sus abogados estén trabajando para investigar el asunto y tomar las medidas legales necesarias para proteger sus derechos. Podrían presentar una denuncia penal contra los responsables de la filtración y demandar por daños y perjuicios. Es importante que las autoridades competentes actúen con diligencia y eficacia para investigar el caso y llevar a los responsables ante la justicia. La impunidad no es una opción en este tipo de situaciones. *** Lecciones aprendidas, protección, respeto y empatía ***. El escándalo de las fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos deja varias lecciones importantes que debemos tener en cuenta. La importancia de proteger nuestra privacidad en Internet En la era digital, compartimos mucha información personal en las redes sociales y en otras plataformas online. Debemos ser conscientes de los riesgos que esto implica y tomar medidas para proteger nuestra privacidad. Debemos ser cuidadosos con lo que subimos, con quién lo compartimos y con la seguridad de nuestras cuentas. Debemos utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de 2 factores y revisar la configuración de privacidad de nuestras redes sociales. La necesidad de respetar a las personas, independientemente de su fama o su posición social Todos tenemos derecho a la privacidad y a vivir nuestra vida personal sin ser juzgados. No debemos tolerar la intromisión en la vida privada de las personas, ni la difusión de imágenes o información personal sin su consentimiento. Debemos ser conscientes de que detrás de las cámaras, hay seres humanos con sentimientos y derechos. La importancia de la empatía En situaciones como esta, es fácil dejarnos llevar por la curiosidad y el morbo. Pero es importante recordar que hay personas reales involucradas, que están sufriendo las consecuencias de este escándalo. Debemos tratar de ponernos en su lugar y mostrar respeto y comprensión. Debemos evitar los juicios, las críticas y las especulaciones.
Debemos apoyar a Hande y Kerem en este momento difícil y respetar su decisión de mantener silencio. Asterisco 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 la responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales asterisco asterisco los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel importante en la difusión de información y en la formación de la opinión pública. Deben ser responsables y éticos en su cobertura de este tipo de situaciones. Deben evitar el sensacionalismo y la explotación de la privacidad de las personas. Deben fomentar una cultura de respeto y empatía. Asterisco 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 la importancia de la educación y la sensibilización asterisco asterisco es necesario educar a la sociedad sobre los riesgos de la tecnología y la importancia de la privacidad. Es necesario sensibilizar a las personas sobre las consecuencias de la filtración de fotos íntimas y otras formas de violencia digital. Debemos promover una cultura de respeto y de empatía en todos los ámbitos de la vida. Asterisco asterisco la reacción de Hande y Kerem, un silencio comprensible asterisco asterisco. Hasta el momento Hande Erçel y Kerem Bürsin han optado por guardar silencio. Es comprensible. Están pasando por un momento difícil y necesitan tiempo para procesar lo sucedido y decidir cómo actuar. Es probable que sus representantes legales estén trabajando para investigar el asunto y tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos. Es importante respetar su silencio y no presionarles para que hagan declaraciones públicas. Debemos darles espacio para que puedan afrontar esta situación de la mejor manera posible. Asterisco asterisco el futuro, sanar las heridas y reconstruir asterisco asterisco. El escándalo de las fotos íntimas ha sido un duro golpe para Hande y Kerem. La filtración de las imágenes ha generado una gran controversia y ha puesto de manifiesto la importancia de proteger nuestra privacidad en Internet y de respetar a las personas, independientemente de su fama. El futuro de Hande y Kerem es incierto. Tendrán que enfrentarse a las consecuencias de este escándalo y tomar decisiones difíciles. Pero con el apoyo de sus seres queridos y de sus fans, podrán superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Es importante que la sociedad en su conjunto aprenda de esta experiencia y que trabaje para crear un entorno más seguro y respetuoso para todos. Debemos promover la privacidad, la empatía y el respeto, y condenar enérgicamente cualquier forma de violencia digital. Asterisco asterisco conclusión, un llamamiento a la reflexión asterisco asterisco. El escándalo de las fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la fama no lo es todo. Detrás de las cámaras, hay seres humanos con sentimientos y derecho a la intimidad. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si tienen alguna opinión sobre este tema, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si saben algo más sobre el tema, no duden en compartirlo. Y como siempre no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Ya saben, es gratis. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.